Buenos días, mi nombre es Arturo Morales Tirado, soy operador turístico de San Miguel de Allende y 350 kilómetros a la redonda. Nos encontramos ahorita ubicados en la parte sur del centro histórico de San Miguel de Allende y concretamente en el Parque Benito Juárez. Vamos a comenzar este recorrido. Bienvenidos a San Miguel de Allende, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2008 y un lugar realmente auténtico, único, irrepetible y excepcional. La villa de San Miguel fue fundada por los españoles entre el 1542 y el 1555, en toda una transición. Desde que llegaron los españoles, aquí hubo ya civilización. Aquí tuvimos 2000 años de evolución prehispánica de por lo menos 3 grupos étnicos. Al final del día, todo esto nos sirve para entender que hoy San Miguel es realmente uno de los mejores testimonios de un sitio mexicano lleno de mestizaje, donde tenemos una columna cultural que desde luego llegó con los europeos, con los españoles, pero por otro lado tenemos una columna milenaria, indígena, cultural, de civilización compleja, y eso somos hoy en día. Que hoy en día esta ciudad turística tiene 100,000 habitantes solamente, pero tenemos el privilegio de ser un lugar muy cosmopolita. Tenemos gente de más de 50 países, tenemos más de 12 grupos étnicos viviendo aquí en San Miguel de Allende. Nos encanta el buen vivir, nos encanta gozar los aspectos naturales de este rincón único y es parte de lo que les vamos a compartir. San Miguel de Allende comienza con una localización que lo hace además excepcional por si le faltara algo. Estamos justo donde termina Mesoamérica volcánica, estamos en la frontera norte. De San Miguel de Allende hasta Panamá son valles volcánicos y de San Miguel de Allende hacia el norte empieza el semidesierto de Aridoamérica. Todos estos elementos, les decía, nos van a conformar 4 ecosistemas. Tenemos en la parte alta del volcán bosque de encino que sigue produciendo lluvia y sigue produciendo agua en algunos manantiales y algunos cauces de ríos. Y por otro lado tenemos también la zona semidesértica con una serie de plantas realmente excepcionales. Tenemos más de 800 especies de cactáceas, de suculentas y algunos otros árboles del semidesierto. El más alto es el mezquite, tenemos acacias, aquí les llamamos huizaches, tenemos mimosas, aquí les llamamos gatillares, uñas de gatos, gatillos, etc. Y por cierto, da pie para que les comente que tenemos en San Miguel de Allende, por un patronato privado, uno de los 2 jardines botánicos más importantes en el mundo en cuanto a plantas semidesérticas. El otro es el de la UNAM y el otro se llama Charco del Ingenio, que es un orgullo para la gente de San Miguel de Allende. Es San Miguel de Allende en ese aspecto, nada más por mencionarles algunos de naturaleza, otro lugar excepcional. En este lugar podemos darnos cuenta que San Miguel de Allende, hoy en pleno siglo XXI, es la síntesis de la evolución natural, geológica, geográfica de más de 50 millones de años y por otro lado es también la evolución cultural de más de 2500 años de gente que ha habitado este extraordinario lugar, que a partir de los 1555 vamos a tener ya el fundamento de lo que será el San Miguel de Allende de hoy en día. Como prácticamente todas las ciudades centenarias, San Miguel de Allende no es la excepción y fue diseñada en esta ladera volcánica porque justo debajo de lo que hoy es el
en la plaza principal estuvieron cerca de 3 kilómetros de manantiales, muchos de ellos manantiales de aguas termales. Algunos de ellos todavía existen vivos, como puede ser Ojo de Agua, como puede ser Los Pocitos en el camino al antiguo rancho del Atascadero. Además, desde esta visual era la que tenía la gente que usaba el Camino Real de Tierra Adentro, fundado desde los 1540 aproximadamente hasta los 1590 y que unía a la Ciudad de México, la metrópoli, con los pueblos mineros, pasando por este cruce de caminos que es San Miguel de Allende. A mis espaldas se alcanzan a ver precisamente aquellas altas montañas que es la Sierra Central o la Sierra de Guanajuato. Y cruzando esta, pues está el Real de Minas de la Santa Fe de Guanajuato. Sin duda, San Miguel de Allende y el Camino Real de Tierra Adentro son una de las grandes atracciones de visitar este lugar, este rincón auténtico, único, irrepetible, excepcional de nuestro planeta, orgullosamente un rincón mexicano, orgullosamente sanmiguelense para toda la humanidad. San Miguel de Allende en estas laderas se va desarrollando y va dialogando a través de 480 años en diferentes formas arquitectónicas y de ingeniería. Pero junto con ello está todo el entorno natural. Toda esta vegetación que no es la típica del semidesierto se creó en esta zona porque era abundante la cantidad de agua. Tenemos fresnos que son de América, pero no de esta zona del semidesierto, y junto con ello lo que les hemos comentado, una profundidad en paisajes tanto en la distancia como en las alturas. Es ejemplo único estos manantiales del Chorro, donde nos encontramos en estas terrazas que en realidad son los tejados de las cisternas para almacenar el agua, y nos da una exuberancia y una vida que realmente nos invita a gozar todos los días y todas las noches en este lugar realmente paradisiaco de la parte continental. Este es el cerro del Montequiuma, porque precisamente en las mañanas frías de invierno se veían las columnas de vapor que emanaban de estas laderas montañosas y le dio pie al nombre del Montequiuma. Hay algunos relatos antiguos donde ya este Montequiuma se va derivando en el Moctezuma y se le llama la ladera de Moctezuma, donde finalmente va a ser fundada San Miguel de Allende. Con el tiempo, primero fue la Villa Protectora de San Miguel Arcángel, después San Miguel el Grande y a partir de 1826 San Miguel de Allende. Recuerden que en esta zona por más de 2000 años evolucionaron 3 grupos étnicos de indígenas, de gente nativa, de pueblos originales, y precisamente los manantiales y más los de aguas termales eran como expresiones del inframundo que se revelaban a los seres vivos que habitaban este lugar. Claro que lo que sí fue un lugar sacro. Este lugar era importantísimo porque emanaba vida a través del agua. Hoy en día forma quizás uno de los barrios más tradicionales y hermosos de este San Miguel de Allende, que es precisamente el barrio de la Santa Cruz del Chorro. Estamos en la parte alta de este complejo de los manantiales del Chorro y realmente es una vista espectacular. Es la que se tuvo cuando se diseña esto en los 1890, les comentaba, y era para ver a más o menos unos 50 kilómetros de distancia recta la Sierra de Guanajuato. Ya vemos ahora crecidos a estos fresnos centenarios, ¿no? Que además alojan parte de esta biodiversidad que está conjugándose y dialogando con nosotros, representada por una de las aves más
grandes que existen en la región, que es el garzón blanco. Lo podemos ver anidando en la parte alta de los árboles para sentirse protegidos, y vemos aquí el espectáculo de ellas, aves muy fieles, son parejas que duran prácticamente toda su vida y además con mucha igualdad de género. Se turna la hembra y el macho en ir por las ramas, regresar para hacer el nido y el otro cuidarlo. Mucha gente a lo mejor no lo percibe, pero en general las plantas con flores de toda esta región mesoamericana tienen 2 periodos de florecimiento. Y curiosamente aquí en esta zona la mayor cantidad de florecimiento se da justo en la primavera y la segunda justo en el otoño. Estamos hablando de los florecimientos con los equinoccios. Y hoy en día tenemos además los espectaculares colores de estas jacarandas que son realmente exuberantes, desinhibidas, con esos colores púrpuras tan evocadores y tan edificantes al espíritu, ¿no? Es realmente un privilegio tener estos colores junto con los verdes de los árboles altos, también introducidos mexicanos, en este caso los fresnos. Por ahí va a haber algunos pirules también, y realmente es parte de gozar una pequeña ciudad cosmopolita como San Miguel, con solo 100,000 habitantes, pero por otro lado con mucho contacto con la vida silvestre que todavía se mantiene en estas comunidades de pocos habitantes. Auténtico, único, irrepetible y excepcional. Eso solamente se logra con la participación voluntaria e involuntaria de los ciudadanos que habitamos estos lugares, y de esta forma mantener el patrimonio natural y cultural. La ciudad se diseñó entonces en la parte baja de los manantiales, no había electricidad, no había combustibles, y de esta forma se surtía de agua toda la ciudad. Hubo casi 3 kilómetros de manantiales que corrían en la parte alta de esta ladera del volcán. A esta parte alta de la ladera del volcán se le conoce como el Monte Keuma, porque justo el manantial del Chorro, que fue el más abundante, producía el agua a más de 35 grados centígrados. Desgraciadamente somos parte de la sociedad del cambio climático y quizá por siempre se han secado ya los manantiales desde hace 20 años. Sin embargo, sigue la infraestructura. Muy importante reconocerlo, la importancia de estos factores naturales, pero por otro lado, el testimonio de preservar todas las manifestaciones culturales de infraestructura, de arquitectura, de ingeniería, que nos van a hablar en todo momento de esta magnífica evolución cultural que sigue dialogando con nosotros, tanto en el aspecto funcional de la ciudad, pero lo más importante en el aspecto lúdico, en el aspecto placentero que causa caminar las calles de esta villa excepcional, protectora de San Miguel Arcángel. En esta intersección podemos ver la plasticidad de una ciudad diseñada en una ladera, en este caso en una ladera volcánica, además con manantial de agua. Por esta razón podemos ver que las calles siguen el contorno de la ladera y no son rectas, porque la idea era facilitar el traslado del agua. Y de esta forma la caminamos a la ciudad y siempre nos depara una nueva sorpresa y nos va creando expectativas, porque nunca vamos viendo el final
de cada uno de los trayectos, ¿no? Y esto nos va a dar una plasticidad única, maravillosa. Pero además hay una plasticidad en el plano horizontal, porque también los empedrados se van viendo, subiendo y bajando las lomas, ¿no? Y la goza hasta la gente que va manejando, ¿no? Realmente es una ciudad súper disfrutable. Y por otro lado tenemos unas esquinas que son altamente extremas en las dos cosas. Este es el gran ejemplo, una calle sinuosa para que permitiera una bajada más fácil de mulas, caballos, de burros, de la propia gente, ¿no? Y por otro lado el gran empedrado para que produjera mejor tracción a las bestias de carga en aquella época, y junto con ello la plasticidad en el plano vertical, subiendo y bajando la ladera. Realmente excepcional San Miguel de Allende, y la mejor forma de disfrutarlo es caminarlo, desde luego. Estamos en una de las calles más hermosas de San Miguel, que es la calle del Recreo. 80-85% de las calles en Centro Histórico tienen además todavía su nombre lógico. Esta es la calle del Recreo porque termina en el Recreo de los Manantiales del Chorro. Y estamos en la entrada de una escuela recién restaurada por gobierno municipal. Es de esa época porfiriana, donde el eclecticismo, las tendencias que privaban en Europa, se toman y a veces se construyen en una sola edificación. En la fachada vamos a tener ajaracas, que es una especie como de almohadillones que tienen la inspiración en el lo morisco andaluz. Nos llega obviamente desde España, y en la época porfiriana se pintaban las fachadas con ajaracas, o a veces se esculpían, como en este caso, en bloques de cantera verde además, que fueron traídas más de la zona de Guanajuato. Es un color realmente extraordinario, y se hace una construcción con unas nuevas tecnologías. Se van a poner ladrillos cocidos que se van a emplear en México a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en una de las calles más emblemáticas de San Miguel, además de por su belleza y mantener el espíritu del ícono más importante de San Miguel hoy en día, que es la fachada de la parroquia. Lo que podemos ver aquí es el diseño urbano que se usó hace más de 400 años. Tenemos una calle empedrada. En este caso, este tipo de empedrado, muchos lo empezaron a conocer como valenciano. Tenemos una línea de piedras guía que se extienden a todo lo largo de la calle, y entre cada piedras guía se forman cajones más o menos a 1 metro de distancia entre ellos. Después estos cajones se van a llenar con tepetate, con tierra pisonada, y sobre de ellos va la piedra bola, para tener además, por último, un perfil un poco convexo. Tenemos entonces el empedrado valenciano, que además va a tener una curvatura entre las líneas guía. Esto permitía que con la presión de caballos, de mulas, de burros, se pudiera compactar el empedrado y de esta forma tuviera durabilidad. Junto con este empedrado, que lo pueden observar con hierba, porque está precisamente sobre tepetate. Ese es el verdadero empedrado tradicional. También podemos ver en esta calle la pintura como se usaba originalmente en el virreinato. En aquella época se empleaba cal viva, unos grandes especie de tambores, de tambos. Se ponía agua, cal viva y pigmentos minerales. Y de esta forma se hacían los encalados. Se les llamaban chulos a estas como brochas gruesas, y de esta forma se iba pintando la fachada. Ahora, tenemos dos colores en muchas de las fachadas tradicionales. La parte baja tiene un color oscuro, se le llama guardapolvo o rodapié, y este servía
precisamente para que todas las mañanas y todas las tardes, con el agua excedente de los manantiales que pasaba por canaletas por las calles, pudieras lavar esa parte del rodapié, y de tal suerte que no tenías que repintar toda la fachada cada 6 meses, cada 8 meses, solamente la parte baja. Las banquetas son angostas porque era una extensión de la casa. La gente caminaba por el empedrado. No nada más tenías limpio tu rodapié, sino también tu banqueta. Todas las mañanas, todas las tardes, por lo menos, entonces se limpiaba rodapié, guardapolvo, más la banqueta. De regreso de nuevo a este mirador oriente de la hermosa San Miguel de Allende, los invitamos a que nos visiten y sean parte de la experiencia llena de sensaciones y emociones, auténtica, única, irrepetible y excepcional, que es precisamente compartir todo este patrimonio natural y cultural de este tesoro de la humanidad. San Miguel de Allende para todos ustedes. Desde que llegaron los españoles, aquí hubo ya civilización. Aquí tuvimos 2000 años de evolución prehispánica de por lo menos 3 grupos étnicos. Al final del día, todo esto nos sirve para entender que hoy San Miguel es realmente uno de los mejores testimonios de un sitio mexicano lleno de mestizaje, donde tenemos una columna cultural que desde luego llegó con los europeos, con los españoles.